Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, lo primero, muchas gracias, Ana, por darnos la oportunidad de tenerte aquí hoy. Gracias a vosotros. Para mí es un honor estar aquí. Y para nosotros que estés. Y yo desde que leí la novela, como os contaba, esta primavera, dije, caray, hay que intentar que Ana esté con nosotros, con la gente, los lectores en la Semana Negra y hablar un poquito más de esta novela, que yo me la leí de un tirón, porque a cada paso, cada página, gente ficticia te iba recordando a gente conocida, y además tenía una trama de fondo, la trama humana, que me interesaba mucho, que era muy interesante. Amalia, que es una jueza, había creado una macrocausa, palabras de esas que hemos ido aprendiendo. En este caso la macrocausa se llamaba Lego, como los juguetitos Lego, y era una causa de prosenitismo, de blanqueo, de todo un poco. Pero había habido un suicidio, es decir, suponemos que se había forzado tanto a esta mujer por emprender una causa que la superaba por todos lados, que hubo un momento en que se retiró, lo dejó todo, le cerraron la causa, se fue, lo que haríamos todos, a un pueblo tranquilo, a volver, a pasar, y ahí es cuando aparece un día suicidada. Y entonces empieza una segunda parte de la historia, donde, bueno, imaginaos, cuando formas un pequeño grupo para ayudarte en algo, la gente se entrega muchísimo y todo aquello se va al garete. Un poco como si el pequeño equipo que me rodea y hace que esté aquí, pues al final no hubiera Semana Negra después de habernos machacado durante un año en esto. Es decir, es la peor de las desgracias. Sí. Y ahí empieza la novela. Ha habido un suicidio, que está clarísimo que es un suicidio, pero alguien dice... Sí, efectivamente, no desvelamos nada. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por acogerme, muchísimas gracias a la gente que está aquí. Para mí es un placer inmenso y además tengo que ser sincera. Estamos los periodistas en este momento, sobre todo quienes cubrimos política como yo, ¿no? Estamos en un momento un poco... agitado. Entonces, venir aquí para mí es sanación absoluta, estar aquí, además estar en el norte, yo soy gallega, este clima me maravilla, en fin, que lo tiene todo a su favor, Ángel, y el entorno, porque yo soy una apasionada de la novela negra, no puede ser mejor. Decías del suicidio, no desvelamos nada porque efectivamente desde la primera página se sabe que aparece la jueza Amalia, se ha suicidado, y a partir de ahí parte una trama que yo he inspirado en sumarios judiciales, o sea, está inspirada en sumarios judiciales reales de casos de corrupción en Galicia que tuvieron derivadas en todo el país, en España. Es una novela muy actual con la que yo he tratado de mostrar, sobre todo y más allá de lo que es un caso de corrupción política, sin entrar en cuestiones técnicas, el daño que hace la corrupción a las sociedades, a gente que no tiene nada que ver, a personas concretas, en fin, el sufrimiento, el dolor, cómo degenera todo. Y creo que eso es lo que he intentado. Quienes lo leáis ya me diréis si lo he conseguido o no, pero creo que es importante conocer, porque muchas veces, y además... En este sentido, hago autocrítica a los periodistas. Claro, tenemos que contar, el periodismo tiene sus propios códigos. Tenemos que contar las cosas, pues eso, en función, muchas veces con un lenguaje judicial, bastante técnico, en fin, que no te quedas
muchas cosas se quedan sin escribir. Entonces yo todo eso que se queda sin escribir, el sufrimiento, los casos personales, anécdotas dolorosas, en fin, la destrucción de gente en el sentido físico y psíquico, todo eso lo he tratado de plasmar en la novela porque de verdad creo, y además lo he vivido y lo he leído en otros autores, que muchas veces es necesaria la ficción para conocer la realidad. Y en esta novela yo siempre digo, no, es ficción, pero está pasando. Hay una serie de componentes comunes a la corrupción, prostitución, narcotráfico, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, influencia, cohecho, en fin. No os voy a dar la enumeración de algo que desgraciadamente se ve todos los días en la prensa. Hay una cosa que a mí me gustó mucho de la novela, que es que, claro, digamos, el personaje sobre el que gira la trama ya está muerto cuando llegamos a la historia. Entonces, tienes que ir contando su vida, por qué llegamos ahí a través de otros, prácticamente siempre. Y es una vida terrible, porque una mujer que es jueza, que ha trabajado bien, que tiene una carrera, que es no es una tuercebotas de juez, sino todo lo contrario, acaba por tratar de hacer bien su trabajo, teniendo que renunciar a su carrera, convirtiéndose en abogada, retirándose, y es mujer. Sí. Esto es mujer en un mundo de hombres, porque el mundo del poder todavía, y aunque hemos avanzado muchísimo, sigue siendo un mundo de hombres. Y el mundo de la corrupción política, en eso por suerte para nosotras, sigue siendo mayoritariamente masculino, porque el poder todavía es mayoritariamente masculino. Sí, hay gente realmente como Amalia, ¿no? Como la jueza de mi novela. Hay gente que dedica su vida y sus principios a intentar destapar y denunciar el mal con mayúsculas. No siempre lo consiguen, y es verdad, somos humanos, somos humanas, que por el camino se cometen muchas veces errores. Esos errores, si vienen de la parte denunciante, se multiplican, se hacen grandes campañas, en fin, se trata de desprestigiar a quien está luchando contra la corrupción. Y eso es el mundo real. Pero gracias a personas como estas, por lo que van saliendo, por lo que vamos conociendo cosas y por lo que vamos progresando poquito a poco. Ahora es muy complicado porque las fuerzas que pretenden evitarlo, bueno, comentaba ahora Sandro Rosell, ¿no? Su caso también, son muy, muy, muy poderosas y el daño, y están dispuestas a ir a por todas con tal de que primero de que no se los descubra, y segundo de poder seguir con su trama de corrupción y de enriquecimiento ilegal. También, entre las cosas que deja en su vida, deja su matrimonio, deja la maternidad, se va deconstruyendo de alguna manera. Entonces, pero parece que se vuelve a reconstruir, gastando un montón de fuerza que tiene que utilizar, que se va hacia la nada, ¿no? Ese es uno de los momentos que creo interesantes en la novela, porque gracias a su muerte, la gente con la que trabajó y con la que había perdido contacto se había enfadado, porque, bueno, la derrota no ayuda mucho a hacer amigos. No ayuda nada, porque el sentimiento de frustración cuando estás metido en procesos tan amplios como esto, cuando luchas contra un sistema que no te apoya, que al revés trata de perjudicarte, la sensación es de decir, bueno, o sea, es que ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy jugando la vida? ¿Por qué me estoy destruyendo para que después nadie me lo agradezca? Encima sea yo la mala de la película, encima... entonces, claro, eso todo dinamitó amistades, dinamitó entornos, dinamitó su matrimonio, incluso su maternidad. Ella renunció a todo con tal de desvelar una causa que finalmente no consiguió desvelar antes de su muerte. Pero de alguna manera, como os contaba, su muerte vuelve a reconstruir su equipo, y entonces empieza otra vez otra guerra, donde aparece un personaje que es, claro, es el personaje, Roberto, que en la realidad debe tener otro nombre. Pues las últimas letras igual coinciden.
¿En quién te inspiraste para crear a Roberto? Porque parece, bueno, un tipo tranquilo, Bueno, bien, pero... Sí, soy gallega, conozco muy bien la política gallega, sé cómo ha evolucionado la política en Galicia, sé lo duro que ha sido llevar la democracia, una democracia imperfecta, a una tierra que ha sufrido muchísimo y a la que no se le ha prestado la atención suficiente, en el sentido de que, a ver, se ha tenido que escribir mucho sobre Galicia para que la gente fuera consciente de lo que pasaba. Y yo me di cuenta de esto cuando Nacho Carretero publicó Fariña, que además fue un libro que secuestraron, como digo yo, ¿no? Porque la gente me decía, y luego salió la serie inspirada en el libro de Nacho Carretero, compañero periodista, y la gente me decía, pero ¿de verdad todo eso ha pasado en Galicia? Y yo, y tanto que ha pasado, y tanto que lo hemos sufrido, y tantos niños y niñas, porque eran menores, que murieron por la droga, la complicidad de los políticos, en fin, todo eso tiene un reflejo en la realidad, porque realmente, más allá de los narcos gallegos, nadie asumió responsabilidades por eso. Y estamos hablando de un narcotráfico y de un tráfico de tabaco que empezó así, del que se nutrió mucha política, del que se financiaron partidos políticos. Y nadie nunca, simplemente se fue evolucionando, y de eso quedan todavía secuelas, pero este país tiene un problema con la asunción de responsabilidades políticas que van mucho más allá de las responsabilidades penales. Un juez te puede imputar, te puede procesar y te puede condenar. Bien, dimites, perfecto, pero es que antes de esa imputación hay una serie de principios éticos que tiene que asumir un político o una política por los que debe dimitir, y eso aquí no existe. Y en la construcción del personaje, insisto, más allá de las... probablemente lo peor, que es lo mejor del libro, es que todo parece verdad. Es decir, la verosimilitud parece evidente. Has creado un malo malísimo, en el sentido de que parece bueno a muchas veces, o se engaña mucho. Sí, es Roberto. un gran líder político, tiene la aceptación de todo el mundo, y luego lo que tiene es unas ansias de poder, una ambición y el corazón podrido, corrupto completamente. Está inspirado en personajes reales, pero muchas veces un personaje aglutina a varios personajes de la realidad o al revés, ¿no? Varios personajes hacen uno solo. Quiero decir, es ficción lo que pasa, pero hay episodios reales que, como digo, he sacado de esos sumarios de corrupción, cuya parte más interesante y probablemente desde el punto de vista humano nunca se cuenta. Y sí, a lo mejor quienes estén muy puestos en el tema pues reconocen, ostras, esto salió en las noticias, o esto... Sí, está inspirado porque quería que fuera la corrupción fuera muy reconocible. Para explicar el daño que hace, necesitaba que estuviera inspirada en la realidad para que la gente empatizara con todos esos personajes. O sea, destruye a las personas. Y luego, claro, hay mucha ayuda donde debería haber ayuda a los débiles, hay ayuda a los poderosos. En este caso, los jueces por encima de la jueza. Hay personajes realmente deleznables. Haces un par de ellos que es que son de que este país haga el seppuku ya directamente. Sí, con una los katana de jueces, madera. lo de los jueces todavía es una cuestión pendiente por resolver en este país, y más que de los jueces, del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, todo su entramado de intereses partidistas, todo lo que hay en torno a una transición que nunca se hizo en el Poder Judicial. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público franquista pasó directamente a ser Audiencia Nacional, jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. En fin, todavía hay una cuenta pendiente con el Poder Judicial, y ahí también trato de reflejarlo. Hay jueces y juezas valiosísimos, porque yo ahí presento las dos caras. Pero luego hay mucha corrupción también y muchos intereses, y eso puede destrozar la vida también de muchísima gente. Hay mucho mal bicho dentro del Poder Judicial, doy fe. Y ese sentimiento de que creas en alguno de los personajes, ¿no? Del hijo de un juez poderoso, que
que todo lo hacen con sentimiento de ninguna culpabilidad. Yo que sé, todos son católicos, pues no tiene culpabilidad nunca ninguna interna. No, es que en la gente corrupta, por lo que he visto en los políticos y políticas, hay una sensación de que esto me pertenece por derecho. Hay muchos casos reales en los que políticos imputados, políticas imputadas, pues por recibir regalos muy cuantiosos, por que les vistieran, porque les dieran el coche, decían, pero ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Esto, soy el presidente, o soy el presidente de la comunidad, o soy el presidente de la comunidad autónoma, quiero decir, el alcalde. Esto me corresponde por derecho, toda la vida ha sido así. Ese es el problema, no hemos roto con ese tipo de cosas. Entonces se sorprenden, y yo he visto sorpresa real, esa sensación de impunidad en políticos y políticas destrozados y destrozadas. Recuerdo el caso concreto de Rita Barberá por haber sido imputados, porque no entendían qué habían hecho mal. Entonces, claro, eso tiene que ver mucho con los comportamientos culturales que arrastramos de políticos que han pasado completamente desapercibidos y que incluso han sido jaleados en el marco de su corrupción rampante. Sí, esto es una de las cosas que no sé si lo hiciste de motu propio ya y con intención o que te salió en la novela así, esta idea de impunidad absoluta en lo que se haga, pero por otro lado también falta de ética, pero de sentido común, no quiero decir, no es meternos, pero esto te va saliendo muy bien, sobre todo en las altas esferas judiciales, sí. Porque todos en las conversaciones, que son muy interesantes, cómo haces conversar a los personajes, es todo, o sea, impensable, ¿no? ¿Cómo puede ser así de fácil? O sea, yo he asistido a conversaciones así, todos hemos visto grabaciones de sumarios de corrupción, de intercambio de intereses, de estoy aquí por dinero, de te voy a regalar, de amiguito del alma, todos hemos visto, y claro, la gente se sorprende y dice, ¿pero qué nivel es este? ¿Pero cómo hablan así? Y además con eso de regálame esto, regálame lo otro. Yo creo que es lo más realista, son ese tipo de conversaciones a las que yo he asistido muchas veces como periodista, en comidas, en encuentros, buscando información, que es mi trabajo al final, y si hay que reunirse con el diablo, se reúne una, y te das cuenta de que muchos están fuera de la realidad, de esa realidad de principios, de ética y de tal, no. Ellos están en otra dimensión, y esa otra dimensión les permite comportarse de esa manera, mantener esas conversaciones y manejar el mundo como si fuera suyo, hablar sobre el mundo, sobre las personas, sobre los ciudadanos y ciudadanas como si fuera suyo. Entonces, por eso alerto de la corrupción, y luego además hay una faceta muy cutre de la corrupción, quiero decir, no son de guante blanco, por mucho que lo parezcan muchas veces. O sea, una se queda sorprendida de la vulgaridad y de ese afán de aves de rapiña que existe muchas veces en el sector político. Ojo, hay gente que es todo lo contrario. O sea, me consta que hay políticos y políticas de toda ideología. Bueno, si me permiten, yo a la ultraderecha la considero un actor político diferente. Que son gente muy comprometida y gracias a estas personas, como a la jueza, gente como Amalia, es por lo que vamos avanzando. O sea, les debemos muchísimo y es gente anónima, y eso yo también he tratado de reflejarlo en la novela, lo importante que es el compromiso personal, individual, incluso colectivo de la gente para batallar, aunque parezca que no se puede luchar contra esto es imposible, la corrupción, no sé qué, sí se puede, y hay que seguir denunciando y hay que seguir trabajando contra ella. Una de las ventajas que tiene la narrativa, la novela sobre la vida, es que en la narrativa se puede hacer justicia donde en la vida no se puede. Entonces, supongo, luego hablamos un poco de cómo lo hiciste y las diferencias con el periodismo y esto, pero llegas en un punto en tu novela y que dices, bueno, ahora tengo que finalizar esto. Lo puedo finalizar para hacer justicia, aunque en la vida real no hubiera justicia, ¿o qué hago? Me muestro, sea lo que signifique esto, realista, y esto acaba como acaba en la vida, que todos fuera de la cárcel, todos enfermos desde los 15 años de no sé qué, y la justicia no llega, ¿no?
¿Cómo en algún momento te planteaste cómo acabo la novela? Es decir, ¿doy un poquito de luz o de esperanza o digo, esto va así? No es que nos cuentes cómo acaba. No, Prefiero que lo quiero lean. que hables de ese punto en que como novelista, en este caso, tuviste que tomar la decisión de cómo terminó, cómo va a terminar, como la vida o como la novela. Yo creo que ambas cosas. Hay dolor, hay muchísimo dolor y al mismo tiempo hay un punto de ternura y de alivio. Eso sí, acaba en un punto muy concreto, después no se sabe lo que pasará, porque esa es otra, ¿no? Cosas que nos parecen, este va a acabar en la cárcel toda su vida y luego a los 2 días está fuera, porque como dice mi hermano, que es abogado penalista, las cárceles están llenas de gente pobre y de los desgraciados y marginados de la sociedad. Y claro, he intentado, sí, quiero decir, trato de reflejar que todos los esfuerzos siempre dejan un pozo positivo de algo, pero al mismo tiempo hay mucho dolor porque la corrupción alcanza niveles inimaginables lo que puede llegar a ser un caso de corrupción que nunca es aislado. No se crean nunca lo de los casos aislados de corrupción, jamás. No hay casos aislados de corrupción, nunca, y menos en las administraciones públicas. Bueno, cuéntanos un poco cómo es la Ana Pardo de Vera novelista, porque bueno, como eres como periodista más o menos... Mucha gente te conoce, eres muy mediática. Para bien o para mal. Tienes, como periodista, va a ser difícil que ningún periodista no fuera para bien y para mal, malo si no. Pero, claro, ¿cuál es la diferencia? Vemos cómo trabajas, muchos te leemos en público, o te vemos en tu blog o estas cosas, lo que haces todas las semanas, que siempre estés de acuerdo o no, mola verte y eso, pero... ¿Cuál es la diferencia cuando te tienes que poner a hacer algo para el periodismo o como hacías? Cuéntanos un poco de luego la cocina, ahora sí, la cocina. La diferencia. Pues la verdad es que ha sido una experiencia apasionante, sin duda, con momentos muy duros y con momentos muy buenos. Y explicaré por qué. Me cogió en una etapa personal complicada. A mi hermana le habían detectado un cáncer de mama, del que ahora ya se está recuperando, cruzamos los dedos, y entonces había en mí un sentimiento de frustración y de rabia, porque, bueno, quienes hayáis vivido un caso como esto sabéis que la familia, yo no sé si la familia lo pasa peor que la persona porque quieres hacer algo y no puedes hacer nada, ¿no? Y el sufrimiento, los tratamientos son durísimos, etcétera, etcétera. Entonces la novela me sirvió un poco para desahogar esa rabia y esa furia, y además con un tema que era muy apasionado, porque yo he vivido muy de cerca en la realidad. Entonces pasaba noches, fines de semana, por supuesto, vacaciones, porque claro, luego tengo una actividad que, como yo digo, no es una profesión, es una forma de vida. Te levantas con las noticias y te acuestas con las noticias, así todo el día. Pero me servía para desbordar ahí y claro, la gente no lo nota, obviamente, porque para empezar es mi primera novela y para terminar no tienen por qué notarlo, pero yo sí lo he notado, muchas veces la rabia mía reflejada en la novela. Y después me sorprende algo que todos y todas las novelistas a las que conozco, admiro y ahora admiro más después de escribir una novela, porque me parece que es un reto muy complicado, que siempre decían, y es que la novela, los personajes cogen vida propia. Entonces tú tienes un esquema y de repente los personajes empiezan a comportarse de una manera y tú tienes que seguir con eso que se te van los dedos. Y al final la trama, siendo la que es, porque además el editorial te pide un previo, etcétera, cambia, no tiene nada que ver al final con lo que habías pensado. Y a mí me pasó, me cabreaba con la jueza por dejar de ser madre y abandonar a su niña y dejarla en manos de su padre, que era un bellísimo padre, pero el padre fue quien la crió. Me cabreaba muchas veces, teniendo en cuenta también que me atravesaba ese sentimiento por el que estaba pasando, pero me pareció, o sea, como vivir otra dimensión que no tiene nada que ver con lo que yo he experimentado dentro del periodismo. Y mira que he experimentado porque ya peino canas en el oficio.
Y eso, ¿cómo lo hiciste? Que es algo que siempre, sobre todo a los letraheridos y esto, ¿cómo lo hizo? Tienes una jornada laboral que, como tú dices, al menos en la teoría es muy intensa porque tienes que estar ahí pegada a la historia. Estás escribiendo y después de escribir, volver a escribir. Entonces, ¿cómo te organizaste? ¿Cómo fue? Pues mira, procuraba no mezclar. Si estaba escribiendo la novela, sabía que podía estar desconectada de la realidad y desconectada de una parte muy importante de mi vida que se llama Pablo y que tiene 9 años, que esa es otra. Y entonces pues ahí me encerraba y luego pues parte de las vacaciones las destiné a estar metida, encerrada, escribiendo la novela, mirando sumarios, casi me vuelvo loca, la verdad. Y después por la noche, escribo mejor por la noche. Entonces, bueno, pues quitándole algunas horas al sueño y siempre hacía la labor periodística antes de la novela, nunca al revés. O sea, escribiendo la novela acababa tan agotada. Fíjate, eso, ¿ves? Pensé que nunca lo diría. Me cansaba muchísimo más, intelectualmente hablando, escribir la novela que mi oficio, probablemente también por los años que llevo en el periodismo, pero es que no tiene nada que ver. Uno pudiera pensar, bueno, claro, es periodista, pues para ella será más sencillo. No, es un trabajo tremendo y toda mi admiración a novelistas, escritores y de verdad, o sea, es que me parece una genialidad lo que se hace. Luego el resultado puede ser mejor o peor, pero el esfuerzo que se hace para escribir una novela es brutal. Bueno, me están diciendo que corte, pero como os digo siempre, la única ventaja de ser el director de esto es que me van a echar a mí aquí porque sí. Bueno, mientras no me cojan manía a mí. No, ya la última sí, porque, a ver, supongo que te habrá dejado muy, muy satisfecha la novela, espero que, bueno, recibir el primer libro, no tarda en abrirlo, todo esto. Como niña con zapatos nuevos. Sí. ¿Y quedaste tan cansada, agotada, frustrada o todo lo contrario que dijiste, uy, esto es el comienzo de una larga amistad, hay que volver a probar esta cosa? ¿Te gustó? Sí. ¿Fue adictiva? ¿Estás en otra cosa? Eso, ¿estás en otra cosa? Y si estás, dinos qué es. No estoy, de momento no estoy en otra cosa porque es verdad que me han planteado proyectos periodísticos. Yo antes de escribir la novela tengo 2 ensayos, uno sobre el rey Juan Carlos, que también fue como un parto, porque encima me pilló en plena pandemia y claro, la gente que habla del rey Juan Carlos pues tiene una edad y no querían verse conmigo porque se contagiaban. Y entonces, y del tema informático ni hablamos. O sea, entonces ha sido muy difícil, pero también fue una experiencia, nada que ver en todo caso, mucho más sencillo, con todas las dificultades que tiene sacar información sobre la Casa Real, pero mucho más sencillo que escribir la novela. Entonces me ofrecen este tipo de proyectos. De momento no he dicho que sí a nada, voy a esperar el verano a ver cómo. Estamos en una actividad voraz políticamente hablando, además en un momento de cambios muy importantes en este país en el que se deciden muchas cosas. Entonces he decidido esperar hasta después del verano para ver cómo se desarrolla todo, para tomar decisiones, porque me parece una responsabilidad inmensa escribir una novela. Me parece una responsabilidad inmensa, sobre todo desde el impacto que han tenido en mí otras novelas. Entonces, me encantaría, no quiero volver a escribir ensayo, me encantaría volver a escribir novela, pero oferta solo tengo de ensayos. Bueno, pues ahora sí, porque viene el siguiente. Va a estar dentro de lo que tarde en llegar hasta allí, firmando libros allí, que también podéis comprar allí, donde va a sonar la campanita, ahí. Bueno, la única forma de agradecer a Ana que se haya tomado la molestia de venirse hasta aquí cuando estaba feliz en su casa y todo esto para venir a estar con nosotros es darte las gracias de la forma que lo hacemos aquí, con este fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ángel. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española.
El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.